Ya, estamos justo en la hora. Les quiero dar la bienvenida a todos y todas a esta jornada de Zoom a tu carrera, donde es una iniciativa que busca acercarlos a lo que ustedes tienen interés, aclarar dudas y hacerlo un poco más interactiva con un especialista del área, que en este caso nos acompaña Paulina Agüero, quien es docente de la carrera, y nos va a contar un poquito también desde su experiencia la temática de este taller, que era básicamente cuidados para... lo tengo aquí, lo tengo aquí. Cuidados básicos al realizar el examen con exposición radiológica. Es saber qué cuidados debemos tener para realizarnos un examen y qué precauciones debemos tomar para cuidar nuestra salud. Bienvenida, Paulina. Hola, buenos días, buenas tardes en realidad, ya a todas y a todos quienes estén acá, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptar, Paulina. El proceso ya es tuyo. Yo voy a apagar mi cámara, voy a apagar mi micrófono. Chiquillos, la idea de esta instancia es que, bueno, Paulina, todos tengamos las cámaras y micrófonos apagados mientras estamos dando la exposición, y al final vamos a hacer un conversatorio que lo que busca es poder aclarar sus dudas más específicas, etc. Así que yo voy a apagar ahora mi cámara y mi micrófono. Paulina, la actividad es toda tuya. Muchas gracias. Ay. ¿Por qué no tenéis esta cuestión que es para apoyarlo así? Ya, ahora comenzamos, estaba abriendo la ventanita de chat. Dame un segundo, Paulina. Sapka, ¿puedes silenciar tu micrófono, por favor? Ahí sí, súper, gracias. Gracias. Ya, comenzamos entonces, me presento, mi nombre es Paulina Agüero Vivanco, yo soy bachiller en ciencias y también soy tecnólogo médico con mención en imagenología y física médica. Yo trabajo hace un poquito más de un año en Duoc, sede Puente Alto, y también he trabajado en Duoc, sede San Joaquín, todo acá en Santiago. Actualmente me dedico a eso y también me dedico al área de la mamografía. Yo creo que muchas o muchos de ustedes ya han escuchado un poco de la mamografía, quizás más que nada han escuchado a mujeres quejándose de la mamografía. Ya, yo soy una de esas personas que está detrás de ese examen. Entonces, me gustaría que si ustedes quieren pueden ir generando algunas preguntas en el chat. Yo no tengo problema con que vayamos resolviéndolo de esa manera, sino hasta el final de la actividad. Entonces, como ya nos presentaron, ¿cierto? Este taller consta de cuidados básicos al realizar exámenes con exposición radiológica. Cuando hablamos de imagenología, chicas, chicos, hay muchos exámenes que se pueden realizar. Ya vamos a ir haciendo un recorrido un poco por cada uno de ellos, contando un poco de qué se trata y cómo nos podemos cuidar también. Entonces, en este taller vamos a ver qué cuidado debemos tener al realizarnos un examen de imagenología, ya sea con o sin radiación, ¿cierto? Y también cuáles son las precauciones que nosotros podemos tener para cuidar nuestra salud. Entonces, como primera parte, debemos saber que nosotros como seres humanos, y no solamente como seres humanos, sino que como seres vivos como tal, desde que existimos en este planeta, hemos estado expuestos a radiación. Ya en este mismo momento yo estoy expuesta a radiación, cada uno de ustedes en sus casas también está expuesto a radiación. Ya, por supuesto que no lo sabemos porque esta radiación no se puede ver, no se puede quizás percibir por ningún sentido, no se puede tocar, ¿ya? Pero siempre vamos a estar expuestos a radiación. Por ejemplo, radiación que viene desde el suelo, como lo que estamos viendo acá. La corteza terrestre, chiquillas, chiquillos que están ahí escuchándome, emite radiación constantemente. Hay muchos elementos radiactivos que están formando nuestra Tierra. Ya esos elementos radioactivos salen al exterior y generan esta radiación de tipo natural que nosotros estamos recibiendo a lo largo de toda nuestra vida. La imagen que ustedes pueden ver ahí en su pantalla es una imagen de una ciudad o una localidad de Brasil que se llama Guarapari. ¿Por qué les pongo esta locación? Porque esta locación
se considera uno de los lugares más radiactivos del mundo. ¿Y por qué? Porque en sus tierras hay muchos elementos radiactivos que emanan esta radiación y hacen que este lugar se convierta en uno de los más radiactivos del mundo. La radiación también proviene, por ejemplo, de la misma Tierra, pero en forma de gas. Quizá ustedes lo han escuchado en alguna parte, creo que una vez vi una noticia en la tele que hablaba sobre este gas radiactivo, el gas radón. El gas radón, como ustedes pueden ver en su imagen, en la pantalla, sale de la Tierra, ingresa, ¿cierto?, a la superficie, al aire común, nosotros lo podemos respirar, y de esta forma se cree que este gas radón, en realidad no se cree, está súper comprobado ya que este gas radón puede generar cáncer de pulmón, ya porque es un gas radiactivo que nosotros estamos recibiendo constantemente. En algunos lugares del mundo es muy alta la cantidad de gas radón que se recibe, en algunos otros es casi despreciable. También nosotros a lo largo de toda nuestra vida estamos recibiendo radiación que viene desde el cosmos, ya desde las más grandes estrellas, como por ejemplo el Sol, ¿ya? Y a esto se le llama la radiación cósmica. Nosotros constantemente desde que nacemos, incluso desde antes, desde que estamos en el útero de nuestras madres, estamos recibiendo radiación cósmica. A medida que nosotros nos acercamos más al cielo, más hacia el cosmos, más radiación estamos recibiendo. Por ejemplo, cuando hacemos un viaje en avión, la radiación que nosotros estamos recibiendo va a ser mayor a la que estamos recibiendo acá en la Tierra. Ya, por ejemplo, cuando vamos a hacer trekking y subimos un cerro, ¿cierto? Y estamos, no sé, a 5.000 metros de altura sobre el nivel del mar. También estamos recibiendo una mayor radiación de este tipo, ya radiación cósmica, que viene desde el cosmos, del universo, ya desde estos grandes astros. También acá, fíjense ustedes, ¿qué tendrán de común, por ejemplo, un vaso de cerveza, una palta, una manzana, una papa, una zanahoria, un plátano? No juntan ni pegan mucho uno con lo otro, ¿cierto? Menos la cerveza con todo este otro resto de alimentos más saludables, ¿cierto? Pero tienen en común estos alimentos, chicas, chicos, que son radiactivos, ¿ya? La radiación no solamente está en el ambiente desde que nacemos, sino que también está en algunos alimentos, por lo tanto, también nosotros tenemos radioactividad en nuestro cuerpo. Por ejemplo, cuando yo me como un plátano, o al desayuno me comí un pan tostado con palta, ¿ya? Yo al ingerir esos alimentos también estoy recibiendo radiación. ¿Por qué? Porque estos elementos tienen, por ejemplo, el potasio 40, que es un elemento ya de la tabla periódica, ustedes lo pueden ver, el potasio 40 es un elemento radioactivo. Por lo tanto, yo me como la palta, ¿cierto? Ya me comí todo mi pancito, todo mi desayuno, y quedo emitiendo radiación, porque consumí un alimento que contenía un elemento radioactivo. Lo mismo ocurre, chicas, chicos, con la cerveza, ¿ya? Estos son un poco como datos freak que la gente no suele saber, pero existen elementos radioactivos en muchos alimentos que nosotros consumimos casi diariamente, ya en una proporción muy bajita. No estoy diciendo que nos vaya a generar cáncer por la radiación ni nada, pero existe una proporción muy cercana a cero, pero existe. Así también como existen estas fuentes naturales de radiación, ¿cierto? La radiación que viene de la Tierra, la radiación que viene desde el cosmos, la que viene desde los alimentos, también hay otro tipo de radiación que el ser humano inventó, ¿ya? La radiación artificial, y que nos entrega muchos beneficios a la humanidad. Como por ejemplo, a partir de esta radiación artificial se inventó la radioterapia. Yo creo que han escuchado alguna vez el término de la radioterapia, ¿cierto? Si quieren me escriben por ahí en el chat. ¿Han escuchado alguna vez la radioterapia? ¿Saben un poquito en qué consiste la radioterapia? Vayan contándome ahí en el chat si ustedes quieren, si han escuchado qué es la radioterapia. ¿No mucho? ¿No? Ya, personas, por ejemplo,
Exacto. Un poquito dice, ya, me voy a tomar de lo que dice Mónica, lamentablemente, que es el cáncer. Exacto. Ya, el cáncer, ya. El cáncer hay distintas formas de tratarlo. Por ejemplo, tenemos la quimioterapia, ya que es inyectando medicamentos al paciente. Y también tenemos a la radioterapia, que es lo que estamos viendo en la imagen superior derecha, ¿ya? Ese también es otra forma de tratar un cáncer. ¿Y qué hacemos? Le damos radiación al paciente para de esa forma matar al tumor, ya matar esas células malignas. Entonces, este es uno de los usos que se le dio a esta radiación artificial. Otro de los usos fueron, por ejemplo, como ustedes pueden ver allá el señor Burns, la medicina nuclear, las plantas nucleares, ya para producir, por ejemplo, energía, ya electricidad. Hay otros usos también médicos, como lo que estamos viendo acá abajo, que son ya exámenes imaginológicos, que de eso vamos a hablar a continuación. Estamos viendo también una radiografía de cráneo, que ese es también un uso médico que se le dio a la radiación, y también estamos viendo un accidente nuclear, una bomba nuclear. Yo creo que eso lo han escuchado, ¿cierto? Súper conocido, Hiroshima, Nagasaki, ¿cierto? Donde se envió esta bomba nuclear. Ahí también se basaron en conceptos físicos y de radiación, de radioactividad, para generar esa gran bomba. Entonces la humanidad, si podemos englobarlo, ha utilizado la radiación de forma positiva y también negativa. Ya eso tenerlo muy claro. Por supuesto que a nosotros lo que nos interesa y lo que vamos a ver hoy día es la forma positiva, ¿cierto?, en que podemos utilizar esa radiación. Entonces, como les decía, tratamiento para el cáncer, ¿cierto?, radioterapia. También acá tenemos una planta nuclear. Esta imagen específicamente es de una planta nuclear que queda acá en La Reina, Sechén, ¿ya? Por si no lo sabían, Santiago tiene, o Chile tiene, plantas nucleares. Tiene 2 actualmente, pero solamente esta está en funcionamiento en este momento, la de La Reina. ¿Ya? Y es súper similar, chiquillas, chiquillos, a como ustedes lo han visto, por ejemplo, en Los Simpsons. Ya ninguna diferencia, es súper similar. Yo sé que esa es como la imagen más cercana que uno tiene de una planta nuclear. Y también tenemos el uso médico que se le ha ido dando a la radiación, por ejemplo, al escáner, la mamografía, ¿cierto? Las radiografías, etcétera, etcétera. Ahí estamos viendo nuevamente otro examen imagenológico. Entonces, sabemos también que la radiación puede causar algunos efectos dañinos en el ser humano, ¿ya? Afortunadamente, cuando se ocupa la radiación para la medicina, para generar un examen, por ejemplo, las dosis o la cantidad, por decirlo de otra forma, la cantidad de radiación que se utiliza es bien bajita. Por lo tanto, es súper difícil que a ustedes, por ejemplo, si se toman una radiografía, terminen con un cáncer desarrollado a partir de esa radiografía. Ya es casi imposible, es impensable, porque lo que utilizamos, la cantidad de radiación que usamos es muy bajita. Pero sin embargo, es importante que sepamos qué podemos hacer para protegernos contra esa radiación. Porque existen algunos órganos de nuestro cuerpo, como por ejemplo la tiroides, que está acá en el cuello, ¿cierto?, en la zona anterior, como por ejemplo el cristalino en nuestros ojos, o como por ejemplo también las gónadas, que se llaman órganos más radiosensibles. Por lo tanto, esos 3 órganos son preferentemente lo que nosotros deberíamos cuidar cuando nos vamos a hacer uno de estos exámenes. Entonces, les cuento. Cuidados básicos, ¿cómo nos podemos cuidar? No podemos evitar la radiación, ¿cierto? Porque para hacer el examen sí o sí van a tener que aplicarnos un cierto grado de radiación. Eso no lo podemos evitar porque si no, no vamos a tener examen. ¿Ya? Entonces, ya sabiendo eso, la forma en que podemos cuidarnos siempre, y esto con todo examen, no solamente con imaginología, es conocer en qué sirve el examen, en qué consiste el examen, para qué sirve, por qué nos están haciendo ese examen, ya cómo va a ser el examen. Siempre informarnos, considero yo,
que va a ser algo muy fundamental para cualquier área de la medicina. Como segundo paso tenemos seguir todas las indicaciones que se nos dan. Por ejemplo, si nos dicen, ya, tiene que realizarse un examen de un escáner o una tomografía de cerebro y le vamos a poner medio contraste. Les voy a explicar un poco en qué consiste eso. Y les dicen también tiene que ir con ayunas de 6 a 8 horas. Ojalá siempre respetar ese ayuno, ya, porque todo tiene una razón de ser. Ya no es solamente porque esa es la normativa y punto, ya todo tiene una explicación. Entonces esa es otra forma importante de proteger. Y también como última parte, solicitar elementos de protección. Esto el paciente nunca debería solicitarlo, sino que cuando el paciente ingresa a tomarse un examen, la persona que está tomando el examen, ya sea un tecnólogo médico o ya sea un técnico como los que salen de Duoc, deberían prestar esta protección. Pero muchas veces con el ajetreo diario, con la rapidez, porque estoy trabajando quizá en urgencia y tengo muchos pacientes, se suele omitir un poco. Entonces ustedes como pacientes también tienen el derecho de solicitar esta pequeña protección. Sigamos avanzando. Entonces, comencemos a hablar un poquito de radiodiagnóstico. Cuando hablamos de radiodiagnóstico, estamos hablando de este conjunto de imágenes que ustedes ven en su pantalla, de la típica radiografía. Díganme ustedes ahí en el chat si alguna vez se han tomado una radiografía. ¿Se han tomado alguna radiografía alguna vez, chicas, chicos? Fernanda nos dice sí, Luis también. Las radiografías son súper comunes, ¿cierto? Porque es un clásico que, por ejemplo, a mí me duele la rodilla, voy al médico y el primer examen que me va a pedir ese médico va a ser la radiografía. Ya es casi el primer examen imagenológico que se pide. La típica radiografía. El escáner dice, vamos a conversar sobre el escáner también. Entonces, cuando nos tomamos una radiografía, va a servir esta imagen para visualizar cosas tales como fracturas. Ya ahí estamos viendo algunas fracturas de pierna, de peroné en la imagen del medio. Estamos viendo también acá unas fracturas de antebrazo y a la izquierda estamos viendo un paciente con COVID. Entonces no solamente sirve para ver hueso, sino que también nos va a servir para ver, por ejemplo, patologías respiratorias o pulmonares. ¿Y qué es lo que es importante para este taller que ustedes conozcan? Cuando ustedes ingresen a la sala para tomarse una radiografía, se les va a acomodar de cierta forma, dependiendo si tienen que tomarse, por ejemplo, una radiografía de tobillo, como la imagen que estamos viendo a la izquierda, o una radiografía de codo o antebrazo, como la que estamos viendo en la imagen de la derecha. ¿Cuál va a ser la diferencia acá y cuál es lo importante que ustedes sepan? El último punto que les mencionaba, ya la protección. Fíjense, la diferencia entre estos dos escenarios es que a la paciente de la izquierda le entregaron una protección radiológica, ya le entregaron un cuello tiroideo, ¿cierto? Para proteger la tiroides, que yo les mencioné que es muy sensible a la radiación, y también un faldón para proteger otro órgano radiosensible que son las gónadas femeninas en este caso. ¿Ya? Acá en cambio la paciente de la derecha no tiene ninguna protección. Entonces, ese es uno de los cuidados que podemos tener cuando nos toman una radiografía, pedir esa protección para estos órganos. Otro cuidado que tenemos que tener es seguir las indicaciones que se nos dan. Por ejemplo, nos dejan en esta posición, ¿cierto? Y nos dicen, no se mueva. Es importante no movernos, tratar de no movernos, aunque quizás la posición sea un poquito incómoda, pero si nosotros nos movemos, nos van a tener que tomar nuevamente el examen. Por lo tanto, la radiación que yo voy a recibir va a ser el doble, ¿cierto? Porque lo voy a recibir 2 veces. Acá también, en lo que es dental, yo creo que muchos también nos hemos tomado alguna radiografía dental, una panorámica, ¿cierto? Que son las clásicas. También importante que ustedes soliciten, si es que no se les dispone o no se les entrega, protección.
Nuevamente acá hay un delantal plomado y un protector tiroideo también recubriendo la zona del cuello, donde tenemos nuestra tiroides. Muy bien, dice Mónica, cuando se hizo una mamografía también le dieron protección para la tiroides. Súper, súper bien. Cuando nos hacemos una mamografía, vamos a estar muy en contacto, nuestra zona del cuello, con la zona de radiación principal, que son las mamas. Así que también ahí se puede solicitar. Muchas veces no se entrega, pero por una razón que ya es un poco más específica, y es que nos puede cubrir quizás la zona de las mamas. En cuanto a escáner, ¿se han hecho alguna tomografía computada? Las personas que están acá, ¿alguna tomografía computada o escáner? Cualquiera de las dos palabras sirve. Alguien por allá arriba creo que había dicho que se había hecho un escáner hace poco. Aníbal se hizo un escáner. No se han hecho nunca un escáner. Escáner de resonancia, ya, también vamos a hablar de la resonancia un poquito. Ya, un escáner. Cuando ustedes entren a la sala de escáner, se van a encontrar con un equipo así, como el que están viendo en la izquierda, ¿ya? Es como una rosquilla, es como una donut, ¿ya? Muy similar, por supuesto, una donut gigante con una camilla, ¿cierto?, en la zona anterior. Ahí en esa camilla o en esa mesa se van a recostar y dependiendo del examen que se vayan a hacer, la posición en cual se van a recostar. Si es, por ejemplo, con los brazos arriba, con los brazos abajo, etcétera, etcétera. Depende. Pero siempre en esta sala, ¿ya? Vamos a cambiar ahí. Y este examen sirve para obtener imágenes de distintas regiones del cuerpo, por ejemplo, del tórax, del abdomen, como estamos viendo desde la izquierda, del cerebro, ya de las zonas de la cara, como por ejemplo un paciente con sinusitis, ¿cierto? También se puede tomar un escáner para ver. Un abdomen también estamos viendo acá en la zona de la derecha. Entonces son múltiples los usos, chicas, chicos, que se les pueden dar a este escáner o tomografía computada. Acá, en este tipo de examen, siempre va a ser muy importante seguir las indicaciones. Por ejemplo, si usted va a tomarse un escáner de tórax porque está con un resfriado que no se le pasa hace un mes, ¿ya? Y el médico le dijo, vaya a tomarse un escáner de tórax. Usted fue, ¿cierto? Lo posicionaron en esa mesa o en esa camilla y le dan como indicación, respire bien profundo, aguante la respiración y no bote hasta que yo le diga. Y eso se lo van a decir por micrófono. Si usted no sigue esa indicación o si usted no puede seguir esa indicación, el examen va a salir movido, va a salir con una borrosidad. Por lo tanto, van a tener que volver a tomarle el examen y por lo tanto, ¿cierto? Le van a entregar radiación 2 veces, ¿ya? Por lo tanto, muy importante seguir todas las indicaciones que se les vayan dando durante el examen. Esto siempre va a ser muy importante. En radiología, en imagenología en general, el movimiento es nuestro mayor enemigo, ¿ya? Porque nos hace tomarle el examen nuevamente al paciente y el paciente se va a ir con una doble o quizás triple dosis de radiación a su casa, ¿ya? Lo cual no es lo óptimo. También seguir las indicaciones en cuanto, por ejemplo, al uso del medio de contraste. Quizás algunas personas que escribieron por ahí que se han hecho un escáner, alguna vez le tocó un escáner con medio de contraste. El medio de contraste, chicas, chicos, es un líquido bien parecido a una jalea, es como súper viscoso, que se inyecta, como estamos viendo ahí, en una vena del paciente. Ese medio de contraste, ¿para qué lo inyectamos en una vena del paciente? Lo inyectamos para resaltar ciertas cosas. Por ejemplo, en esta imagen que estamos viendo acá, estamos queriendo resaltar una masa o un tumor de un paciente. Ya para eso le pusimos medio de contraste al paciente. Lo que ocurre con el medio de contraste, cuando ustedes van a realizarse este examen, es que es nefrotóxico. ¿Ya? ¿Qué significa esa palabra? Que puede causar algunos daños en los riñones.
Por lo tanto, hay ciertas indicaciones que el paciente tiene que seguir. Si tenemos un paciente diabético o alguna o alguno de ustedes diabético y le recomiendan o le ordenan tomarse un escáner con medio de contraste, es súper importante que sigan las siguientes indicaciones. Por ejemplo, suspender el medicamento que esté tomando para la diabetes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ese medicamento causa una interacción con el medio de contraste y no lo deja salir de nuestro cuerpo después del examen. ¿Ya? El medio de contraste sale en forma de orina de nuestro cuerpo. Entonces, si le dicen, suspenda el consumo de ese medicamento porque usted es diabético, tienen que hacerlo. Si nos dicen, por ejemplo, tómese una prednisona, ya que es un antihistamínico para que no se produzca alergia. Si nos recomiendan eso, hagámoslo, ¿ya? Siempre también, antes de un examen de medio de contraste, de escáner, perdón, con medio de contraste, nos van a hacer una serie de preguntas. Es súper importante que respondan esas preguntas con la verdad, ¿ya? Con lo que es certero, porque de esa forma van a ver ellos, los trabajadores de este escáner, de esta tomografía, cuál es el riesgo que nosotros tenemos al incorporar este medio de contraste en nuestro cuerpo. ¿Ya? Entonces aquí súper importante seguir al pie de la letra todas las indicaciones que se nos den, todas las preguntas que se nos hagan. La resonancia magnética. Alguien por ahí también dijo arriba que se había hecho una resonancia magnética. La resonancia magnética, chicas, chicos, para los que están acá, es un examen súper especial y tiene una característica también muy especial. Lo quise incluir acá porque es un examen que en la actualidad se solicita mucho para ver, por ejemplo, tendones, para ver patologías musculares, patologías de partes blandas, etcétera, etcétera. La resonancia magnética no utiliza radiación, ¿ya? No utiliza radiación la resonancia magnética. Pero también hay ciertos cuidados que nosotros tenemos que tener y la resonancia magnética se incluye en todo este mundo de lo que es la radiología y también se incluye en la carrera en la cual yo doy clases en Duoc, ¿ya? Por lo tanto es súper importante. La resonancia magnética se pide generalmente, por ejemplo, para pacientes que tienen problemas en los meniscos, en las rodillas. Yo creo que muchos de ustedes lo han escuchado también, es súper recurrente. O para pacientes que están con un dolor en la espalda baja, ¿cierto?, sobre el trasero, y el médico quiere saber si, por ejemplo, esa persona tiene una hernia. ¿Ya? ¿Qué le pide? Una resonancia magnética. Y, como les comentaba, la resonancia magnética no utiliza radiación, por lo tanto, miren estas imágenes que son súper interesantes. La resonancia magnética la podemos ocupar en este tipo de pacientes. ¿Qué se le ocurre, por ejemplo, que estamos viendo ahí? ¿Qué será? ¿Qué tipo de paciente será? ¿Hay algo que les llame la atención, por ejemplo, de esas imágenes? ¿Qué estamos viendo? Una embarazada, como dice Scarlett. Embarazado del bebé, el feto. Muy bien, claro, estamos viendo un feto, ¿cierto? Piensen ustedes, una radiografía jamás se le puede hacer o idealmente nunca hacerla en una embarazada, porque vamos a estar ocupando radiación, ¿cierto? Solamente en caso muy específico y que sea estrictamente necesario. Pero acá, con la resonancia magnética, no hay problema en hacerlo en una embarazada. Ya existen las resonancias magnéticas fetales, como las que estamos viendo en la pantalla. ¿Y por qué? Porque acá no utilizamos radiación, por lo tanto este es un examen súper apto para embarazadas, súper apto también para pacientes pediátricos, ¿ya? Y así es como se va a ver un examen o una sala de resonancia magnética. Va a ser muy parecida a una sala de escáner, pero fíjense que en este momento, la máquina, que se llama gantry, la donut, ¿cierto? Esta rosquilla va a ser mucho más grande, fíjense. No es solamente un tubo, sino que ya es como un túnel, podríamos decirlo. Tiene un espacio más pequeñito. Y el paciente va a estar recostado en una mesa
con distintos elementos. Por ejemplo, este paciente se está haciendo una resonancia de cerebro, ¿ya? Y le ponen esta especie de antena para que la imagen que obtengamos sea mejor. Entonces, a usted lo van a introducir en esta máquina, puede ser un examen súper claustrofóbico para algunos pacientes, ¿ya? Pero es un examen que entrega una calidad de imagen y tiene una capacidad de generar un diagnóstico muy certero, muy elevada, ¿ya? Pero siempre hay que tener en consideración que es un examen que podría ser un poco claustrofóbico para todas y todos nosotros. Y también, otra cosa con la que tenemos que tener mucho ojo en la resonancia magnética es que se genera mucho ruido, ya quizás algunas de las personas que se han hecho este examen pueden afirmarlo, ¿cierto? Es un examen muy ruidoso. Hay un ruido durante todo el examen. Entonces, acá les quiero mostrar un pequeñísimo video para quien nos ha hecho una resonancia magnética, para que tengamos un pequeño concepto de a qué me refiero con este ruido de la resonancia magnética. Vamos a darle play. ¿Se pudo escuchar? Confírmenme si se pudo escuchar, por favor, ese ruido muy molesto. Sí, se escuchó. Se escuchó, muchas gracias. Entonces, este ruido, aparte de ser súper molesto, imagínense estar en el examen escuchándolo durante media hora o un poquito más que puede durar el examen. Ya es importante acá que ustedes siempre tengan presente que ese ruido, aparte de ser molesto, puede causar un daño en nuestro sistema auditivo. Por lo tanto, ustedes como pacientes tienen que saber acá. Por lo tanto, ustedes como pacientes tienen que saber siempre y solicitar audífonos, ya para no causar ese daño y para disminuir un poco la incomodidad de este examen. Y también súper importante, yo les hablé un poco de la claustrofobia que se puede generar aquí durante este examen. También va a ser muy importante que a ustedes les entreguen esto que es como una pequeña perita, que están viendo ahí en la imagen, ¿cierto? Al paciente. Esta pera es una bolita, ¿cierto?, de goma que ustedes al apretarla, perdón, suena una alarma, ¿ya? Son una alarma que va a escuchar el tecnólogo y el técnico. Por lo tanto, ellos van a estar siempre presentes de que el paciente apriete o no esa alarma, ¿ya? Por ejemplo, si un paciente es claustrofóbico o siente que no puede continuar con el examen, está muy incómodo, o incluso el paciente tiene frío, ya puede apretar esta alarma y ahí lo van a asistir. Ya súper importante tener estos dos elementos, chicas, chicos, cuando ustedes vayan a tomarse una resonancia magnética. Ya, yo haciendo clases me pasó que le pregunté a mis alumnos si se habían hecho alguna resonancia y algunos de ellos me dijeron, sí, no hemos hecho resonancia, pero jamás me pusieron los audífonos, ¿ya? Entonces, a las personas que están acá, eso jamás les va a pasar porque ahora ya saben, ¿cierto? Ya saben que tienen que protegerlos, tienen que solicitar estos audífonos si no son entregados. Sigamos avanzando acá. Y por último, quisiera hablar un poquito sobre la mamografía. Algún cuidado que tenemos que seguir con la mamografía es simplemente conocer, informarnos de qué trata el examen, de qué nos van a hacer, ¿cierto? Y sobre todo, seguir siempre las indicaciones.
se nos va a posicionar la mamografía, aquí una acotación, no solamente es para mujeres, ya no solamente es para mujeres, se nos va a posicionar con una pequeña compresión mamaria, ¿cierto? Y se nos va a decir, no se mueva, aguante la respiración un segundito. Es súper importante que nosotros como pacientes sepamos todo esto, porque si no seguimos esas indicaciones nos van a tener que irradiar de nuevo, nos van a entregar nuevamente una dosis o una cantidad de radiación. Y ya para que vayamos cerrando, quisiera dar un poquito de énfasis en la importancia que tiene la toma de este examen, ¿ya? Para quizás las mujeres que estemos acá sobre 40 años o para sus familiares, chicas, chicos, ya sea su mamá, su abuelita, sus tías, quien sea, que ya esté en la edad sobre los 40 años, de la importancia que tiene tomarse este examen. Ya el cáncer es una patología, es una enfermedad súper silenciosa, desgraciadamente, ya que genera grandes gastos, ya sea emocionales o económicos en las personas. Por lo tanto, muy importante la mamografía, ojalá una vez al año en mujeres sobre 40 años. Ya, ojalá desde los 40 años una vez al año. ¿Y por qué? Porque es tan importante. En nuestro país, chicas, chicos, cada 8 horas muere una mujer por cáncer de mama. Entonces imagínense, en un día 3 mujeres mueren por cáncer de mama en nuestro país. Y muchas veces es simplemente porque esa mujer no fue a tomarse el examen, por lo tanto nunca supo que estaba iniciando un cáncer de mama. El cáncer de mama, así como otros cánceres también, cuando se descubren a tiempo son súper tratables, ¿ya? Pero si se descubren tarde, cuando ya la persona está teniendo dolor, es súper complicado que haya una vuelta atrás, ¿ok? Entonces con eso quiero dejarlos con esa educación de que ustedes también puedan difundirlo entre estas pacientes mayores de 40 años. Ahí Sauca dice, mi abuela se la hizo y le salió buena. Qué bueno, me alegro mucho. Si tienen alguna consulta, alguna duda, pueden hacerla llegar. Por mi parte, fue un gusto haberle dado a ustedes esta pequeña información con respecto a lo que es el mundo de la radiología, de la imagenología, y los dejo invitadísimos a que si les gusta esta área, si les gustan las imágenes, si les gusta el trato cercano con las personas, puedan informarse un poquito más sobre la carrera que imparte DUOC, técnico en radiodiagnóstico y radioterapia. Muchas gracias. Ay, gracias a ti, Paulina. Creo que ahora podríamos dar el espacio para las preguntas. La idea es que puedan quizás prender sus micrófonos también. Vamos aclarando las dudas con Paulina. Paulina, mira, acá en el chat hay un par de preguntas. ¿Cómo funciona? Eso creo que ya lo respondiste. Espérame, dame un segundo. Ahora sí. Estuvo genial la clase, me encantó, muchas gracias. Estuvo muy entrete, me gustó. ¿Qué días son las clases? Las clases se definen según los horarios de ustedes, chiquillos. Cuando ya estén matriculados el primer semestre, nosotros les entregamos sus asignaturas y su carga horaria, y eso es relativo. Acá hay una pregunta. ¿Cómo en procedimientos médicos, tecnólogos médicos, se pueden implementar la radiación ionizante? ¿Cómo el procedimiento médico se puede implementar? No entiendo mucho la pregunta. Quizás cómo nos podemos proteger de esta radiación nosotros trabajando ahí. No sé si Sebastián puede aclarar. Eso ¿Sí? es. Ya, sí, ¿cómo nos protegemos? Nos protegemos, por ejemplo, con la misma sala. Nosotros estamos tomando, por ejemplo, una radiografía, dejamos al paciente posicionado y nos trasladamos a otra sala. Ya todas las paredes de una sala de radiología son plomadas, por lo tanto no permite que la radiación pase a nuestra sala donde nosotros estamos tomando el examen. ¿Ya? Y también
otra forma de protegernos es que a nosotros se nos brinda un aparatito muy chiquitito que se llama dosímetro. Ese dosímetro nosotros lo portamos en todo momento cuando estamos trabajando, por ejemplo, bien cercano al pecho, y nos va midiendo de manera trimestral, 3 veces al año, cuánta radiación estamos recibiendo. Esa es la forma en que nosotros nos podemos proteger. Súper. Nos pregunta también Cata, si mi abuela tuvo cáncer de mama, yo igual podría llegar a tener o no. Sí, no es algo que ocurra sí o sí, pero, por ejemplo, cuando usted se va a hacer un examen, de una mamografía, le van a preguntar si tiene antecedentes familiares de cáncer de mama, ¿ya? Perdón. Porque Perdón. eso también predispone en cierta parte a que usted está más susceptible a tener este cáncer de mama que puede ser familiar o por herencia. Nos preguntan, bueno, ¿cuánto cuestan las clases? ¿Cuál es su duración? Explicarles quizás, darle de nuevo el contexto. Este es un taller de la carrera que lo que busca es que ustedes tengan un poquito más de información. Alex les acaba de dejar en el chat el link de la carrera donde pueden encontrar el arancel, las sedes en las que se imparte, las modalidades de estudio, la duración de las carreras, perfiles de egreso, etcétera. Entonces ahí, en ese link que les acaba de dejar Alex, lo pueden encontrar y aclarar quizás las dudas más específicas de la carrera. Hay otra pregunta, Paulina. ¿El cáncer de mama solo afecta a mujeres sobre 40 años? Mayoritariamente afecta a pacientes sobre 40 años, pero también puede afectar a mujeres bajo esa edad. Por ejemplo, mujeres de 35 años que tienen abuelita, que tienen mamá, que ya tuvo cáncer de mama, podrían generar este cáncer de mama a una edad mucho más baja de los 40 años. Así que sí puede afectar. Y también puede afectar a hombres que tienen glándula mamaria. Súper. Nos preguntan, bueno, ¿cuánto dura este taller? ¿Es solo esta actividad de hoy día, una hora y pasado puede ser? Veamos si hay otra pregunta. ¿Alguien quizás quiere prender su micrófono y preguntarnos directamente? Preguntarle directamente a Paulina, quien es experta en el área. Alguien arriba parece que había preguntado cómo funciona la resonancia magnética si no usa radiación. La resonancia magnética, como su nombre lo dice, utiliza esta máquina que es gigantesca y en su interior es un imán. Ya es un imán tal como nosotros conocemos que funciona un imán. Ya ese imán junto con unas ondas de radiofrecuencia hacen que nuestras moléculas, el agua que está en nuestro cuerpo se comienza a mover y de esa forma se genera la imagen. Por lo tanto, en la resonancia magnética a ustedes le preguntan si tiene un marcapaso en su cuerpo, si tiene alguna prótesis, porque todos estos Sí. elementos son metálicos. Por lo tanto, es súper importante saberlo, ¿ya? De esa forma se hace, con un imán enorme. Oye, qué bueno lo que tú comentas. Yo también he aprendido mucho en este taller. Son súper caras además las resonancias magnéticas. Mi pregunta va por lo mismo, porque es una tecnología muy específica. Claro, claro. De partida, el equipo, el resonador magnético es carísimo. Acá en nuestro país no se fabrican estos equipos Mm, vienen en container, vienen desarmados, muchas veces vienen armados, es un trabajo que hay que eh, incorporar al hospital, por ejemplo, o a la clínica, este equipo con una grúa, etcétera. Aparte, la oh, sala de resonancia magnética está llena de cobre, ¿ya? Porque ningún elemento metálico que esté afuera de la sala puede interferir en el examen. Entonces, una sala llena de cobre, por lo tanto, de ahí también viene un poco el precio que tiene este examen. ahora entendí. Yo no sabía porque me han mandado a hacer un par y yo las encuentro tan caras, porque en verdad son muy, muy caras. Claro, Nos pregunta Aníbal, si uno se hace, por ejemplo, un escáner, ¿debe hacerse un chequeo más adelante en la vida? si uno se hace un escáner, eso va a depender netamente de lo que se esté observando
en lo que se quiera observar para este escáner. Por ejemplo, si usted se está controlando una sinusitis ya crónica, le van a ir pidiendo chequeos quizás más adelante con este mismo escáner. Idealmente sí, ningún paciente se hiciera un escáner más de 3 veces al año, ya porque un escáner entrega más radiación que una radiografía, ya entonces no se recomienda. Mira, Luis no nos quiere hacer un comentario, dice, me sorprendió el hecho de que alimentos tan comunes también tengan una pequeña cantidad de radiación. Sí, sí, de hecho muchas aguas en algunos lugares del mundo, agua que uno consume de esta manera, por ejemplo en un vaso, también puede contener una cierta proporción de radiación. Todo lo que La hemos aprendido. radiación, sí, estamos rodeados de no la veamos, no la sentimos, no hay manera de percibirla. Increíble. Por ahora en el chat no hay más preguntas. Los invito nuevamente, si es que quieren prender sus micrófonos, hacernos algún comentario, hacernos alguna pregunta, siéntanse en toda la confianza, para eso estamos. Veamos si quizás hay alguna pregunta más, si no, podemos quizás también ir cerrando la actividad. O Paulina, ¿quieres complementar? Si quisiera complementar y dar énfasis un poquito más en los elementos de protección que se nos tienen que brindar a nosotros, por ejemplo, la resonancia magnética, los audífonos, por ejemplo, en una radiografía, protección radiológica, si quizá alguna de ustedes o alguno de ustedes es mamá, papá, cuando va a realizar la radiografía de pelvis, que es a los 3 meses, importante también ahí solicitar protección radiológica para nosotros como padres, ya que vamos a estar ahí afirmando a nuestra bendición. Mira, que no, yo he aprendido mucho con este taller. Se pasó. Nos escriben en el chat, me gustó mucho la clase, así que qué bueno, si a todos nos gustó, a mí también me gustó mucho. Al parecer no hay más preguntas, Paulina, quizás podemos ir cerrando la actividad, agradecerte el espacio, agradecerte la instancia. Nos comenta Mónica González, muchas veces uno pide la protección, se enfadan. No importa que se enfaden, están en todo su derecho como paciente, está en la ley de derechos y deberes de paciente entregar o pedir esta protección. Súper. Gracias por la enseñanza, vuelve a decir Mónica. No, en verdad, muchas gracias por el taller, nos vuelve a decir Aníbal. A mí también me gustó el taller, ya quiero estudiar todo lo que sea respecto al área de medicina o el técnico en enfermería. Súper, les agradecemos que hayan compartido también como sus sueños. Agradecerte nuevamente, Paulina. Espero que quizás para una próxima instancia nos podamos ver. Así que te agradezco un montón. Muchas gracias a todos y ojalá les haya gustado y les den ganas de seguir aprendiendo de radiología, que es un tema y un mundo pero enorme. Y ojalá encontrarnos ahí en alguna sede de Duoc. Tal cual. Gracias, Paulina. Muchas Gracias a todos. gracias. Nos vemos, que tengan una excelente tarde.